Memorias de este estilo, recuerdos espontáneos cuando son muy pequeños, desde la edad de los 5 años, son más que recuerdos. A menudo los niños pueden estar recordando hechos traumáticos del pasado y ese recuerdo les brinda la oportunidad de curar su alma a comienzos mismos de la vida, de modo tal que esos patrones, que esos problemas que nos vienen del pasado, de otras vidas, se vayan curando a lo largo de la nueva vida y no se conviertan en problemas perpetuos cuando nos convertimos en adultos. Podemos dejar esa vida pasada ya atrás. También, de otras vidas, recogemos habilidades, rasgos de personalidad, heredamos todas esas cosas e intentaré hablar de ellas también hoy. Hace 22 años yo creía en la reencarnación, pero más desde un punto de vista filosófico, no desde un punto de vista práctico, pero mis dos hijos tuvieron esos episodios y todo comenzó en la cocina de mi casa en 1988, cuando mi hijo, que tenía 5 años en aquel momento, Chase es mi hijo, tenía muchísimo miedo, estaba aterrorizado de ciertos sonidos, de ciertos ruidos. Por ejemplo, el 4 de julio, que es una festividad muy importante en los Estados Unidos, pues sabemos que hay muchos sonidos de tracas, de fuegos artificiales. Recuerdo que Chase tenía 5 años cuando comenzó la traca, se puso histérico y no era solo una rabieta, estaba totalmente inconsolable. Solo al cabo de unas horas se calmó y bueno, todos los que tienen hijos sabemos que hay veces que pasan cosas con los niños y no sabemos por qué, no tenemos una razón. En cualquier caso, esto no era normal en Chase, él no tenía miedo a nada. Y, sin embargo, aquel día estuvo totalmente aterrado. 3 semanas después de este acontecimiento, íbamos hacia la piscina, una piscina cubierta, y cada vez que alguien subía al trampolín había un ruido de vibración con el trampolín. En el momento en que nos adentramos en la piscina, nuevamente Chase entró en un estado de histeria, de lloros incontrolados. Me di cuenta de que él estaba muy asustado de aquellos sonidos. Yo no sabía qué hacer. Tenía que comenzar el colegio y yo ya me temía que me iban a llamar de la escuela y me van a decir que me tenía que llevar a Chase de aquel colegio cuando les diesen esas crisis de histeria. Bueno, quiso el destino, y bueno, yo creo que nuestras vidas están orquestadas. En cualquier caso, no podemos hablar de destino. Creo que en todos los sentidos estamos orquestados. Unas semanas después, recuerdo que vino un hipnotizador a North Carolina, a mi ciudad. Un año antes yo había hecho una regresión a una vida anterior con esta persona. En una sesión de 2 horas a mí me curaron unos problemas de salud que tenía. Yo tenía problemas con mis pulmones y gracias a esa regresión en mi vida yo había muerto en la cámara de gas en una... Cuando conseguí procesar mis vidas pasadas, mis pulmones se aclararon totalmente gracias a aquella sesión de 2 horas, ya que todos mis amigos querían intentar una regresión, incluyendo mi médico. Bueno, pues yo tenía muchos amigos que venían a mi casa, les hablé de la fobia de Chase y está claro que yo ya sabía que los niños podían haber tenido vidas pasadas, entonces esperé conseguir esa superación de la histeria. Recuerdo que este señor le dijo a Chase: siéntate en el regazo de tu madre y cuéntame cómo te sientes cuando oyes esos ruidos. Yo estaba sujetando a Chase en mi regazo, vi como sus párpados empezaban a moverse y él empezó a hablar y dijo: soy un soldado, soy un hombre, estoy escondido tras las rocas, llevo una
pistola, hay humo por todos los lados, estoy confundido, no sé a quién disparar, no sé a quién estoy disparando. Recuerdo que mi piel, el vello del brazo, bueno, escalofríos, Norman, que tenía ya mucha experiencia en regresiones con adultos, me confirmó que Chase estaba accediendo a una vida pasada. Y le dijo a Chase, continúa contándome lo que está pasando. Me dijo, alguien me está sujetando por las muñecas, me están llevando a un hospital, pero no es como un hospital normal. Hay una especie de tienda de campaña, me han puesto en una camilla muy dura, en un banco, me han vendado la muñeca y me han hecho volver a la batalla, al campo de batalla. No quiero volver al campo de batalla, echo de menos a mi mujer, a mi familia. Creo que en ese momento, cuando Chase, que tenía 5 años, cuando él mencionó que tenía mujer e hijos, yo entré en un estado de shock. Si oyes a tu hijo de 5 años hablar de su esposa, de su familia, evidentemente eso te traslada a otra realidad. Norman, el terapeuta, continuó su trabajo con Chase. Chase dijo, no quiero estar ahí disparando a otra gente. En ese momento, Norman sabía a qué nos estábamos enfrentando. Chase tenía ambivalencia por lo que respecta a su situación como soldado, tenía sentimientos de culpabilidad, estaba triste, echaba de menos a su mujer y a sus hijos, y Norman le dijo a Chase en un idioma muy sencillo, le dijo, nosotros vivimos muchas vidas en la Tierra. Como humanos desempeñamos distintos papeles que nos ayudan a ser seres humanos. En algunas vidas tenemos que ser soldados y como soldados matamos a otros o nos matan a nosotros. No tengas culpa, no sientas culpa. Yo me preguntaba si mi hijo de 5 años podría entender esos conceptos universales de culpabilidad. Sin embargo, notaba cómo se iba relajando en mi regazo, cómo su cara se distendía. Norman le dijo a Chase, continúa, ¿qué pasa? Chase. Y Chase dijo, estoy caminando por un camino polvoriento, hay gallos, pollos que están también por aquellos campos, también hay un cañón, lo arrastran los caballos y hay unas ruedas y en el carro hay una bandera. Y con eso abrió los ojos, se levantó, cogió una galleta y se fue a jugar con los legos. Yo estaba allí totalmente aturdida, no sabía lo que había pasado, y mi hija, que tenía en aquellos momentos 9 años, se llama Sara, me dijo, mamá, aquí tiene un eczema, Chase, en la muñeca. Desde que Chase había sido bebé, había tenido un eczema crónico, severo, en la muñeca, que no paraba de arañarse por el picor hasta el punto de que por la noche le tenía que vendar las muñecas, porque si no, habría sangre en las sábanas todas las mañanas, de tanto rascarse. Norman me explicó que posiblemente este acontecimiento había sido el recuerdo de una vida del pasado y que fue el ruido de los fuegos artificiales el que despertó ese recuerdo. Me dijo, vamos a ver qué pasa. Al cabo de unas semanas, Chase me pidió que le comprase una batería de juguete, le empezó a tocar y ese eczema crónico de sus muñecas, que no había respondido a ningún tratamiento médico, ni a los antibióticos, ni a la homeopatía, ni a la eliminación de ciertos alimentos, nada había surtido efecto. Al cabo de unos días ese eczema desapareció. Creo que ese fue un punto de inflexión en mi vida. Tras esa experiencia yo pensé, bueno, ha sido algo que estaba prácticamente en la superficie y que no había visto, pero que le ha ayudado a curarse. Y en ese momento yo empecé a realizar estudios de manera no oficial. Les preguntaba a los padres de mi pueblo si habían tenido experiencias parecidas con sus hijos, esos recuerdos de vidas pasadas. Y es ahí donde yo
empiezo a recoger mis casos en la era pre-internet, donde los estudios, la investigación se hacía de una manera totalmente diferente. En los siguientes 2 años y medio, Chase recuperó espontáneamente ese recuerdo de su existencia como soldado. Recuerdo una mañana tomando el desayuno que me dice: mamá, ¿te acuerdas cuando yo era soldado? Y en ese momento yo estuve alerta y le pregunté, y me dijo: sí, yo hablaba de otra manera. Y le pregunté: ¿hablabas inglés? Y dice: sí, pero era negro. Y siguió comiendo los cereales. Qué interesante, le dije. No mencioné nada más, sino que fue algo que surgió de manera espontánea. Un año después, cuando los Estados Unidos va a Irak por primera vez, recuerdo los lacitos amarillos en el colegio. Los recojo un día en el colegio y recuerdo que estaba muy triste aquel día. Me dice: mamá, no tienen ni idea de lo que es la guerra, lo terrible de la guerra, porque si no, no emprenderían ninguna nueva lucha. Y ahí recuerda nuevamente sus sentimientos de su vida de soldado. Cuando llegamos a casa, yo en aquel momento ya empezaba a hacer terapia con adultos y por tanto pensé que podía gestionar lo que le pasaba a Chase. Le dije a Chase sencillamente: cierra los ojos, dime lo que ves. Y conforme surgían sus sentimientos, Chase retorna a la misma historia que me contó a los 5 años. En aquel momento ya tenía 7 años. Me dice que caminaba por el camino, le habían disparado en las muñecas, recordaba el fusil. Pero esta vez me dice: me han dicho que me ponga detrás del cañón. Y yo le pregunto: ¿qué pasa ahí en el cañón? Pues, ¿sabes qué? Que estoy flotando sobre el campo de batalla, veo el campo de batalla desde arriba y me siento bien, está bien fuera de la batalla, fuera de esa vida. He estado en otras batallas, pero ahora vuelvo a un tiempo de paz. Y le pregunto a Chase: ¿hay algo que no está completo en esa vida pasada? ¿Tienes que decirle algo a alguien del pasado? Y me dice Chase: bueno, cuando eres un espíritu puedes avanzar muy rápidamente, no existe el tiempo. Yo puedo volver y ver lo que pasó con mi mujer y mis hijos. Están bien, menos mal, ahora puedo irme. Le pregunto a Chase: ¿puedes aprender de esa vida pasada? Y me dice, recordemos, tiene 7 años, me dice: todos debemos experimentar la guerra. Te enseña los sentimientos de otras personas para poder entenderlas. Pensé que era algo muy profundo para un niño de 7 años. Al poco tiempo, Chase me dijo que esos recuerdos empezaban a desvanecerse y que quería dibujar sus recuerdos de ese campo de batalla. Aquí tenemos un dibujo de Chase a los 7 años y su recuerdo de la vista desde arriba, cuando ya era un espíritu, una vez había muerto. Está escrito en inglés, vemos faltas ortográficas en inglés, pero son las palabras escritas por Chase. También hace un dibujo del punto del disparo en sus muñecas, que luego sabemos que correspondía con el eczema, y recuerda aquí el hospital de campaña al que le llevan tras la herida. Aquí tenemos una fotografía de archivo real de un de un hospital de campaña americano. Y Chase recuerda en algún momento que se trata de una guerra civil en Estados Unidos, la que él ha vivido en el pasado. Vemos, por tanto, la semejanza con el hospital de campaña. Y aquí tenemos un dibujo de lo que ve en su mente, la imagen que ve del cañón. Aquí tenemos fotografías reales de la guerra civil y de los cañones en esa etapa. No necesitaba pruebas de
la experiencia de Chase y de sus emociones, de que eran verdaderamente reales, las sentía como reales, que su capacidad de recuerdo era real y que se curó de un problema físico crónico, el eczema. Para mí eso fue prueba suficiente de esos recuerdos de una vida pasada. Y empecé en mis estudios a publicitar este hecho para alertar a otros padres sobre estas situaciones y por tanto contacté con organizaciones profesionales y empecé a recibir cartas de otros padres de todos los Estados Unidos cuyos hijos habían tenido este tipo de recuerdo y por tanto comencé a definir patrones en estos casos. Una de las cosas que veían los padres es que cuando los niños hablaban de ese pasado, y estamos hablando de niños de menos de 5 años, de 3, 4, 5 años, a veces cuando empezaban a hablar, hablaban de esta manera: cuando yo era mayor, cuando yo antes en el pasado fue mayor, y que además su tono de voz no era el tono de voz de juego, no hacían una vocecita como si estuviesen jugando, sino que su tono de voz era muy real, muy insistente, muy serio, un tono de voz que advertía que no estaban mintiendo ni inventando. Además, hablan de cosas que no pueden conocer de una manera normal un niño de 2, 3, 4, 5 años que nunca ha experimentado, y sus enunciados en ocasiones son muy significativos, sobre todo cuando hablan de mi familia murió en un incendio, por ejemplo, o recuerdan esos comentarios son importantes. Encontré que era muy interesante también que estos niños repetían la misma historia a lo largo de un periodo de meses o de años, tal y como veremos en otros casos de los que hablaré después. Por tanto, podemos hablar de una consistencia de la historia recordada a lo largo del tiempo. Y cuando se hacen más mayores, por ejemplo, cuando desarrollan su vocabulario, entonces pueden ir elaborando más la historia, añadiendo detalle. Y a menudo los niños pueden tener conductas o rasgos físicos que corresponden con esas vidas del pasado. En el caso de Chase, la fobia del ruido, del sonido, de la experiencia del campo de batalla, y además el eczema crónico que tenía justo en la muñeca, donde es herido en la batalla. Lo veremos también esto en otros casos. Como yo también había obtenido mi propia curación, empecé a formarme con los pioneros, como por ejemplo Roger Mogart. Él hace formación en Brasil, y otras personas de los Estados Unidos que son terapistas que han trabajado desde los 60, desde los 50 incluso. Ellos han visto que en el trabajo con los adultos, los miedos, los problemas, la culpabilidad, patrones muy profundos se han originado normalmente en la vida previa, en el momento del trauma, en la muerte. Una vez se recuerda la vida pasada y se recuerda el momento traumático, los síntomas de la vida actual desaparecen, incluso los síntomas físicos, como en mi caso, desaparecen. Con el recuerdo de esas vidas anteriores, no solo se consigue la curación física y emocional, sino que se logra una resolución, una afirmación. La energía que mantiene el trauma bloqueado se disemina, se difunde y se produce el cambio. Yo, por tanto, estaba aplicando todo esto con mis hijos, con Chase, y descubrí en ese momento el trabajo de Ian Stevenson. Sospecho o imagino que muchos de ustedes conocen los increíbles estudios realizados por el doctor Ian Stevenson. Aquí tenemos una fotografía
tomada cuando ambos, los dos, trabajamos en mis casos en Chicago, casos que describiré en unos momentos. En casi 3.000 casos, a lo largo de una carrera de 40 años, el doctor Stevenson ha encontrado patrones recurrentes en estos recuerdos. Podemos hablar de una edad temprana en estos niños. Ese recuerdo se produce en una edad muy temprana. En 800 de sus casos, los niños dan detalles tan específicos que se puede identificar al niño que fueron en su vida anterior. O sea que observando al niño actual pueden hablar con familiares del niño que murió o la persona que murió en el pasado para así establecer conexiones entre distintas posibilidades, distintos elementos como por ejemplo habilidades, talento. A menudo estos niños reconocen a parientes del pasado, lugares del pasado, proporcionan información detallada que solo conocían los parientes más cercanos, los familiares. O sea que el doctor Stevenson ha hecho un trabajo formidable a la hora de documentar estos casos y comprobar que esos recuerdos son reales. Y lo que a mí más me ha interesado es que el doctor Stevenson vio que el 75% de estos niños que tenían recuerdos de vidas pasadas espontáneos también recordaban su muerte. La experiencia de muerte fue la que dejó la impresión más profunda en el alma reencarnada. También observó que el 50% de esas muertes eran muertes traumáticas. Las muertes de las que hablaban los niños son las muertes traumáticas las que dejan el sello, la huella más fuerte en esos niños. El 35% de esos niños habían tenido fobias relacionadas con su modo de morir y esas fobias en ocasiones se manifestaban incluso al poco tiempo del nacimiento. Dicho de otro modo, si un niño había muerto en un accidente aéreo, si el niño oía un avión, el niño que recordaba, muy pequeño, al oír el avión, se producía el reflejo de llorar, de histeria. El doctor Stevenson escribió un libro llamado Reencarnación y Biología, un libro que habla sobre estas marcas del nacimiento, esa relación, esas heridas de las vidas anteriores. Podría pasar 3 horas hablando de esto, pero solo tengo unos minutos y espero que ustedes tengan la oportunidad de leer los libros del doctor Stevenson, puesto que son extremadamente importantes por lo que respecta a la reencarnación. Así pues, con el trabajo realizado por el doctor Stevenson y lo que yo he aprendido con mis propios hijos, sobre todo con Chase, y con lo que yo ya había aprendido con mi terapia, accediendo a los recuerdos del pasado, sobre todo en relación con las muertes traumáticas, podemos curar. Cuando conocí al doctor Stevenson, fue al poco de publicar mi libro. En mi primera reunión con él, bueno, yo había estado leyendo sus obras durante años ya y estaba emocionada de reunirme con él en su despacho en Virginia y le hice una pregunta. Doctor Stevenson, en sus libros usted nunca habla de curación. En el caso de mis hijos le dije, bueno, no tengo tiempo ahora de hablar de mi hija, pero el caso es parecido al de mi hijo. En mis hijos ha habido curación tras el recuerdo de sus vidas anteriores. Y también me consta que esto sucede en otros casos. El doctor Stevenson me dijo, el doctor Stevenson ha sido muy cuidadoso siempre, ha hablado siempre de evidencias de reencarnación. Yo le pregunté, ¿por qué no menciona usted en sus libros que esos recuerdos pueden curar a un niño? Y me dijo, ¿por qué no lo puedes probar? Y yo le dije, sí, pero yo sí tengo evidencias, yo sí tengo pruebas de que pueden curar. Gracias. Le dije. Me di cuenta de que el doctor Stevenson estaba realizando un trabajo muy específico, una misión muy concreta, buscaba datos empíricos
que pudiesen probar la realidad de esos recuerdos de vidas pasadas. Y yo iba en otra dirección, yo estaba bajando al terreno de lo práctico, cómo pueden esos recuerdos ayudar, curar a los niños, cuál es la significación de esos recuerdos. Y por tanto yo tomé esa dirección, pensé quizá esos recuerdos puedan curar, ¿no? Yo empezaba a desarrollar ese modelo, pero no tenía por dónde empezar hasta que me di de bruces con este caso, el caso de Blake. Estamos hablando de un niño que empieza a hablar y dice que le ha atropellado un camión. Un día va y le dice a la madre, le ha atropellado un camión. La madre dice, un camión de juguete, ¿no? Y el niño dice, no, es un camión de verdad. El niño describe cómo pasan las ruedas por encima de su cuerpo. La madre no tenía ni idea de lo que hacer con ese tipo de información. Un par de semanas después, cuando el niño le vuelve a decir lo mismo, cuando ve un camión en la calle, el niño a la vez empieza a quejarse de dolor en toda la parte izquierda de su cuerpo, de dolor. La madre no establecía todavía la relación con lo que le contaba del camión. Y en ese momento le hace más preguntas, le dice la madre, ¿qué te pasó con ese camión? Y el niño dice, morí. ¿Dónde estaban la mamá y el papá? Recordemos que el niño tiene 3 años y el niño dice, la mamá se ha ido, adiós, adiós, tienda. Es decir, la madre no estaba en ese momento cuando el niño le atropella el camión. Entonces empezaba a tirar para alejarse de su madre y le decía, te quiero pero te odio. Y Colin, la madre, no sabía ni qué hacer. Entonces me llamó y me dijo, yo creo que mi niño mi hijo está teniendo un recuerdo dramático. Entonces dije, bueno, entonces aquí puedo poner a prueba mis ideas. Y le dije, espera hasta que esté muy relajado. Y entonces tú reconoces lo que está diciendo, entra en su realidad y ahora dile que está en otra vida. Y entonces le expliqué que los niños en esa edad están en un continuo de recuerdos entre muerte y renacimiento y cuando hay un evento dramático, entonces se queda ahí en el trauma. Y entonces yo le dije que tú eres otra madre y le podía sonar como una locura, pero estaba desesperada por probar lo que fuera. Y entonces me dijo, no te vas a creer lo que ha pasado. Yo le estaba relajando, le estaba dando un masaje y diciéndole, Blake, ¿recuerdas cuando te atropelló el camión? Y dijo, sí. Y entonces su cara se iluminó y dijo, sí. Y dijo, esa era otra mamá. Y estaba muy sorprendido. Dice, ¿otra mamá? Sí. ¿Tú estabas en otro cuerpo? ¿Otro cuerpo? Y dice, sí. Y entonces dijo, podía sentir la energía, cómo salía de este niño. Y había un cambio palpable en la habitación. Y después de eso, en un lenguaje muy simple, simplemente aclarándole que ahora estaba en un cuerpo nuevo, y entonces los dolores se fueron y entonces volvió a su yo feliz. Y entonces este ha sido el caso con el que yo soñaba, para que me demostrara que esto podía funcionar, que esto podía ser una curación para los niños, para estos niños. Y escribí mi primer libro, que ahora está traducido a español a partir de hoy, Vidas anteriores de los niños. Y después de que escribiera mi primer libro dije, nunca más, es un trabajo enorme. Y ahora, bueno, estoy aquí y tengo que trabajar mucho con esta maravillosa gente también que hay aquí. Entonces estaba escribiendo otro libro y traigo aquí el caso de una madre de nuevo en Chicago. No sé por qué Chicago es un sitio que por lo visto resulta muy estresante para los niños psicológicamente, pero bueno, entonces la madre era una madre adolescente y había tenido un niño de 2 años que murió de neuroblastoma.
y tenía tumores por todo su cuerpo, tenía un tumor muy grande después detrás de su ojo que le costó la ceguera, y entonces le habían hecho un tratamiento que le dejó una cicatriz muy grande, tenía también un tumor grande detrás del oído, le habían hecho una biopsia y en un momento determinado dijo, bueno, lléveselo a casa porque ya no podemos hacer nada por él, y murió a los 2 años. Bueno, Kathy, casada, tuvo una hija, un hijo, y entonces tuvo este otro niño que era Chad, que además le hicieron una cesárea 12 años después de que muriera el primer niño. El nuevo se llamaba Chad. En cuanto dio a luz, vinieron los doctores y le dijeron, tenemos malas noticias, parece que su niño tiene ceguera en el ojo izquierdo. Y ella dijo, tráigame a mi hijo. Le miró y tenía lo que parecía una cicatriz en la garganta y un tumor. Y dije, ¿esto cómo puede ser? Y el médico dijo, no sabemos por qué está ciego, es una marca de nacimiento y esto es un quiste. Y entonces Kathy vio que esto le resultaba familiar y era exactamente lo que tenía el otro niño. Le habían criado en un hogar muy cristiano y nunca había oído hablar de reencarnación, pero en aquel momento supo que de alguna manera el alma de aquel primer niño estaba en este otro hijo suyo. A los 4 años empezó a hablar de su otra vida y le pidió a Kathy que fueran a la casa donde habían vivido anteriormente y describió la casa donde había vivido Kathy con el otro niño y le dijo, ¿por qué quieres volver allí? Y dijo, porque allí te dejé. Kathy y yo hablamos por teléfono y finalmente durante 1 año y medio más o menos, y entonces habló con Chad y le dijo que ella sabía que era su hijo que había vuelto. Y entonces a los dos les produjo un efecto curador, un efecto de curación, porque ya estaba muy contenta de ver que su hijo había vuelto. Y entonces por eso escribí el segundo libro, que se llama Retorno al cielo, porque es importante saber que el amor te puede devolver a una familia. No puede ser algo, no necesariamente tiene que ser algo que se ha quedado sin terminar, sino simplemente amor. El amor puede devolverte otra vez a la familia. Entonces el doctor Stevenson y yo hemos estado debatiendo por qué los casos que investigó en India, en otras partes de Asia, estaban mucho más detallados que los casos americanos. Eran verificables, los niños de Asia se acordaban de sus nombres, los lugares donde vivían, detalles de sus otras vidas. Tenían muchas características que eran similares a sus vidas anteriores, y nos preguntábamos por qué los niños norteamericanos no tenían tanto detalle en sus recuerdos, y dije, yo sé que los casos están ahí, simplemente no los hemos encontrado todavía. Entonces, debido a la existencia de Internet, surgió uno de estos casos y yo tuve el honor y el privilegio de trabajar con esta familia durante los últimos 6 u 8 años, y esta es una historia maravillosa que nos puede enseñar cómo pueden ser esos recuerdos, hasta qué punto pueden ser importantes. Esta es la historia de los dos James. Es una historia muy persuasiva, muy convincente. Este es el James actual, que cuando tenía 2 años y medio en Luisiana está obsesionado con los aviones de juguete, y cada vez que los padres veían un avión de juguete se lo tenían que comprar, porque si no se ponía a llorar como loco. A los 2 años y medio, James empezó a despertarse gritando 3 o 4 veces a la semana, diciendo que su avión se estrellaba. Los padres no sabían qué es lo que estaba ocurriendo, lo único que sabían es que el niño estaba aterrorizado y que no dormía.
Entonces la abuela de James sugirió que podía ser un recuerdo de una vida pasada, un nuevo concepto para los padres. La abuela envió a la madre Andrea, le envió a la madre Andrea mi primer libro y ella me envió un email y me dijo que James estaba hablando de que se estrellaba el avión y que no podía salir y estaba llorando y gritando, y entonces le dije la próxima vez que tenga una pesadilla, dígale que ahora está seguro en un cuerpo nuevo, que se relaje. Y una semana me llamó y me dijo que de 3 o 4 pesadillas a la semana había pasado a una cada 15 días. Entonces, además, James, en vez de hablar todo el rato de avión, su madre le decía, ¿qué avión conducías? Y decía, un Corsair. Él no sabía lo que era Corsair, pero cuando hablaron, cuando hicieron una investigación, vieron que era un avión de la Segunda Guerra Mundial. Entonces esperaron que James hablara y le hacían preguntas. ¿De dónde despegó tu avión? Y dice, de un barco. ¿Recuerdas el nombre del barco? Y dice, Neutoma. La madre, en ese momento, estaba completamente convencida, pero el padre no estaba de acuerdo, y entonces intentaba buscar en internet para encontrar pruebas de lo contrario. Entonces decía que el nombre era Neutoma y le preguntó cuál era el nombre y dice James. Entonces el padre dijo sí, puede ser. No puede ser verdad. Y entonces le dijeron, sí, ¿te acuerdas de tus amigos? Dice Jack Larson. Entonces el padre fue a internet y pudo encontrar los nombres del Neutoma Bay. Había registros de la Segunda Guerra Mundial y había un Jack Larson. Entonces el pobre padre, su sistema de creencias pues había saltado por los aires. James también hizo muchos dibujos de aviones que se estrellaban, que los derribaban a disparos. Entonces no tenemos que olvidar que tenía 3 años, y entonces ¿por qué escribes James Theme de James 3? Y dijo, porque yo soy el tercer James. Aquí pone James 3. Entonces vemos aquí el enemigo como le dispara al avión. Finalmente, el padre averiguó que había una persona que fue derribado de la manera que James describía. Fueron capaces de identificarlo a través de los supervivientes, los veteranos del Neutoma Bay, y resultó ser James Houston, que era un piloto que tenía 21 años cuando fue derribado en Iwo Jima. Y vivía en California, y la familia vivía en California, y le contactaron y dijeron que estaban estudiando este avión concretamente. No dijeron que estaban haciendo un estudio de reencarnación. Entonces simplemente querían recoger algo de información, y la hermana, cuyo nombre es Anne Barry, le envió esta foto de su hermano James Houston delante de su Corsair. Esta es una foto de los dos James. James en un museo de aviones. Cuando se tomó esta foto tenía 4 años entonces. Y abajo tenemos a James Houston en 1945. Vamos a ver la estructura facial de estos dos niños. Estos son los dos James alrededor de la misma edad cuando eran pequeños. Es muy interesante, ¿no? Finalmente, una red muy importante en los Estados Unidos hizo un programa sobre James Leininger,
este niño pequeño con sus recuerdos, porque era un caso muy posesivo, entonces en ese momento hubo que decirle a la hermana lo que estaba pasando, para que si encendía la tele y viera el programa no se sintiera engañada. Entonces eventualmente James conoció a la hermana de su vida anterior, y veamos la expresión de su cara. Nunca le dijo hola, eres mi hermana, pero simplemente se subió a su falda, a su regazo, y cuando era una persona desconocida para él. Y entonces aquí tenemos James y Jack Larson, que era su compañero. Una empresa de películas japonesa, una productora de películas japonesa, supo de este caso y llevó la familia a Japón para que hicieran una ceremonia donde fue derribado el avión. Me hubiera gustado ir a verlo, pero no podía en ese momento, y los padres dijeron que cogieron un barco y fueron al Pacífico, donde se estrelló el avión de James Houston, y hicieron un servicio de funeral y todo el mundo estaba llorando, y el pequeño James, que tenía 9 años entonces, tiró un ramo de flores al agua, saludó y dijo: nunca te olvidaré. Y yo cada vez que pienso en ello se me eriza el vello. Y todo el mundo estaba llorando, y James estaba llorando también, y era muy interesante porque después de esto James estaba en paz ya finalmente. Cuando volvieron a los Estados Unidos de Japón, hizo un dibujo de un barco feliz, con delfines. No había ya fuego enemigo en el aire. Y para cualquiera que trabaje con niños y que conozca sobre el arte de los niños, esto dice mucho. Y este fue el último dibujo que hizo James de un avión. Si nos damos cuenta, es un avión totalmente intacto y está volando sobre un campo de flores, y James finalmente pudo cerrar su vida anterior y cerrarla de una manera en la que solo podemos soñar, pasando por una experiencia tan conscientemente, trabajando con su vida anterior, guiado a través del proceso, y ahora está en paz, y esto nos demuestra que ahora James está en paz. Podría hablar de muchas más cosas más, y me gustaría hablar de muchas cosas más, pero no tengo mucho más tiempo. Entonces me gustaría decirle lo significativos que son estos recuerdos y cómo podemos verificar estos recuerdos. Como dijo el doctor Stevenson, es extremadamente importante en Occidente saber que estos recuerdos son reales, pero quiero dejarles con el concepto de que no solo estos recuerdos son reales, sino que expliquen mucho quiénes son los niños, cuáles han sido sus experiencias, cómo podemos guiarlos en su vida de la mejor manera y cómo les podemos ayudar a curar sus traumas, especialmente ese trauma que todavía se interrumpe con su energía, esa energía que necesita ser liberada, tranquilizándolos y dándoles la tranquilidad y la seguridad de que ya han hecho la transición a otra vida. Muchas gracias y gracias por invitarme a hablar aquí.